Nuestro sistema cardiovascular está compuesto por corazón, vasos sanguíneos y sangre. Su función principal es satisfacer las demandas metabólicas de cada uno de los órganos y tiene que ser capaz de adaptarse a los cambios que se establecen en dichas demandas para mantener de forma adecuada el equilibrio. Funciones que se le exigen al sistema cardiovascular: satisfacer a la célula muscular sus necesidades de oxígeno y de combustibles, retirar del entorno celular todos los productos del metabolismo, porque cuando le das oxígeno al músculo, él te va a dar dióxido de carbono y otras células que no necesita, y contribuir a los mecanismos de termorregulación. Fisiología del ejercicio. La fisiología estudia la naturaleza del hombre, es decir, estudia sus funciones de los aparatos, sistemas, etc. Mientras que el ejercicio son los movimientos repetitivos corporales a la actividad física que están destinados a conservar la salud o recobrarla. En sí, la fisiología del ejercicio es la ciencia que estudia el funcionamiento de órganos, aparatos y sistemas que componen al organismo humano durante el ejercicio físico, desde el nivel molecular hasta el nivel integral de la persona. La interrelación existe entre ellos y con el medio externo, así como el mecanismo de regulación e integración funcional que hacen posible la realización del ejercicio físico. Respuestas y adaptaciones cardiovasculares al ejercicio. Las respuestas son también llamadas efecto agudo. Son los cambios inmediatos durante el ejercicio, y aquí entran las personas que no realizan ninguna actividad física, mientras que las adaptaciones son llamadas efecto crónico. Son los cambios a largo plazo durante un entrenamiento, y aquí entran las personas que realizan ejercicio. A continuación vamos a hablar sobre las respuestas y adaptaciones cardíacas, respuestas y adaptaciones de la circulación periférica, respuestas y adaptaciones de la presión arterial. Respuesta global del corazón al ejercicio. La función cardíaca durante el ejercicio experimenta una serie de cambios fundamentales que podemos concretar en el aumento del gasto cardíaco, es decir, cantidad de sangre oxigenada que desde el ventrículo izquierdo se reparte por todo el organismo en un minuto. Dicho de otra manera, es cuando el corazón bombea el 100% de nuestra sangre y la va a enviar hacia todo nuestro cuerpo en un minuto. Componentes del gasto cardíaco. Frecuencia cardíaca por volumen sistólico, es decir, son los latidos por minuto por los litros por latido, igual a gasto cardíaco. Las magnitudes del aumento del gasto cardíaco dependen de la masa muscular implicada, la intensidad del ejercicio, la capacidad del corazón para que puedan aumentar su volumen sistólico. Hay tres mecanismos reguladores de la respuesta cardíaca al ejercicio. El mecanismo nervioso, que se divide en central y en periférico. El central son aquellos estímulos que proceden de estructuras nerviosas superiores, es decir, del cerebro, que actúan sobre los centros nerviosos especializados en la regulación del sistema cardiovascular. Y el periférico son reflejos que son iniciados desde los receptores que se encuentran en los tejidos periféricos como el músculo y el hueso, que van a actuar sobre los centros cardiorreguladores originando una respuesta. Mecanismos hormonales y humorales, dividido en tisular y humoral. En el humoral habrá cambios metabólicos en el músculo durante el ejercicio, el cual va a ser la disminución del pH, del oxígeno y el aumento del dióxido de carbono. Al igual que durante las contracciones musculares, se producirá un aumento de la concentración de sustancias que van a producir un efecto vasodilatador y un aumento de la temperatura local, es decir, se va a producir una vasodilatación. Y humoral. Por la misma actividad simpática durante el ejercicio, se producirá un aumento en la síntesis y en la liberación de catecolaminas desde la médula suprarrenal. Mecanismos hidrodinámicos son los cambios que va a experimentar durante el ejercicio el retorno venoso y que repercutirá sobre la frecuencia cardíaca, ya que aumentará el volumen sistólico y por lo tanto aumentará el gasto cardíaco. Los mecanismos son los responsables de regular los cambios en el corazón durante el ejercicio. Como consecuencia, tendrán los efectos agudos, como lo es el aumento en la actividad nerviosa simpática, la disminución en la actividad parasimpática,
vasodilatación local, respuesta endocrina al ejercicio y un aumento en el retorno venoso. Los receptores que se encuentran en las articulaciones y en los músculos envían impulsos al centro vasomotor, provocando así un aumento en la actividad nerviosa simpática. Habrá un aumento del gasto cardíaco y el corazón va a recibir catecolaminas. Se inicia el ejercicio, la actividad parasimpática se inhibe, provocando así un aumento en la frecuencia cardíaca, independientemente de la producida por las catecolaminas. En contracción muscular, habrá un aumento en la concentración de histamina, adenosinas. Estas sustancias tienen un efecto vasodilatador, por lo tanto, habrá un aumento en la temperatura local. La actividad nerviosa simpática durante el ejercicio se va a producir un aumento en la síntesis y liberación de catecolaminas de la médula suprarrenal. El efecto del aumento del retorno venoso sobre el corazón tiene que ver con el mecanismo hidrodinámico. Provocará un mayor llenado ventricular durante la fase diastólica del ciclo cardíaco. Eso quiere decir que llegará más sangre primero a la aurícula derecha y esto provocará el aumento de la frecuencia cardíaca, pero sobre todo el aumento del volumen sistólico por un aumento de la fuerza de contracción de los ventrículos. En resumen, el aumento del retorno venoso producirá un aumento del gasto cardíaco. El mecanismo de Frank Starling dice que al aumentar el volumen telediastólico, es decir, la parte final de la fase diastólica, las fibras musculares del ventrículo se van a elongar y esto va a permitir que la siguiente contracción se realice con más tensión, de forma que aumentará el volumen sistólico. En resumen de los efectos anteriores, la respuesta de la frecuencia cardíaca es uno de los factores más importantes para que aumente el gasto cardíaco durante el ejercicio. A intensidades bajas del ejercicio aumentará la frecuencia cardíaca, que es casi el único responsable para que aumente el gasto cardíaco, mientras que el volumen sistólico apenas se modifica. Pero si se realiza un ejercicio con una intensidad alta, sí aumenta la frecuencia cardíaca y se modificará el volumen sistólico. El aumento de la frecuencia cardíaca puede ser hasta 170 latidos por minuto y a partir de ahí empezar a aumentar de una manera más despacio. El volumen sistólico es la cantidad de sangre que el ventrículo izquierdo expulsa en cada sístole hacia la aorta o arteria pulmonar. Permite al corazón trabajar con mayor eficiencia con este aumento del volumen sistólico. Una persona no entrenada, su volumen sistólico en reposo es de 60 a 70 mililitros y en un máximo ejercicio es de 110 a 130 mililitros. En cambio, en una persona que es entrenada, en reposo su volumen sistólico es de 80 a 110 mililitros y con máximo ejercicio es de 170 a 200 mililitros. Habrá un aumento en la fuerza y velocidad de contracción, por lo tanto el corazón se va a vaciar más proporcionalmente. El aumento del gasto cardíaco es muy importante ya que nos ayuda a satisfacer las necesidades o demandas metabólicas durante cada actividad física, ya que nos ayuda a mantener la homeostasis general del organismo. Esa distribución del gasto cardíaco, ya que el corazón late más rápido para que salga más sangre oxigenada, va a depender de la intensidad del ejercicio, la duración, el nivel de condición física, el estado de salud, la edad y condiciones ambientales. La respuesta cardiovascular durante el ejercicio prolongado. Al realizar ejercicio con intensidad constante y por más de 15 o 20 minutos de duración, más un ambiente caluroso, va a producir sudoración acompañada de un desplazamiento del volumen plasmático a los tejidos. Van a actuar los termorreguladores y van a dirigir esa parte de la sangre hacia el territorio cutáneo para poder someterlo a los procesos de enfriamiento al momento que se eleve la temperatura central. Habrá una disminución del volumen plasmático al desplazarse esa cantidad de sangre hacia los tejidos, provocando a su vez una disminución de los volúmenes del llenado ventricular y por lo tanto la disminución del volumen sistólico, provocando a su vez un aumento de la frecuencia cardíaca para mantener el gasto cardíaco en niveles casi constantes.
Es decir, habrá un mecanismo de control de la temperatura corporal durante el ejercicio. Provocará una vasodilatación porque parte de la sangre se dirigirá a la piel eliminando así el calor, ya que actúan las glándulas sudoríparas que se van a activar para que se dé el mecanismo de la evaporación al haber una temperatura central elevada. Adaptaciones cardíacas al ejercicio. Durante la actividad física, el sistema cardiovascular tiene que adaptarse para mantener un aporte de oxígeno adecuado al aumento de la demanda metabólica de la musculatura activa. Esto quiere decir que se tiene que adaptar para mantener un aporte de oxígeno adecuado y así se puede activar la musculatura. Factores que determinan el consumo de oxígeno. Estos se dividen en dos, que es centrales y periféricos. El sistema cardiovascular debe mantener un gasto cardíaco elevado durante un tiempo prolongado, que va desde varios minutos hasta horas, y es con el entrenamiento continuo, mediante ese tipo de ejercicio de resistencia, el que induce las adaptaciones morfológicas y funcionales más relevantes tanto sobre el corazón, que es la adaptación central, como sobre la capacidad del lecho vascular para acoger la mayor cantidad de sangre circulante, que es la adaptación periférica. Adaptación central, es decir, adaptación del corazón, disminución de la frecuencia cardíaca, aumento del volumen de las cavidades cardíacas y del grosor de los espesores parietales, aumento del volumen del latido, mejora de la perfusión miocardíaca. Cardia sinusal, es decir, disminución de la frecuencia cardíaca. En reposo, la frecuencia cardíaca es menor de 60 latidos por minuto. Esto quiere decir que es normal en una persona que haga ejercicio. Si tiene más de 100 latidos por minuto arriba, quiere decir taquicardia, normal cuando se entrena. Será un pulso irregular, habrá una arritmia sinusal. Cuando late el corazón demasiado despacio, no puede bombear suficiente sangre al resto del cuerpo. Lo que quiere decir es que el volumen sistólico estará compensando en cada sístole. Aumento del volumen de las cavidades cardíacas y aumento del espesor parietal del corazón. Al aumentar la cavidad del corazón es necesario para recibir e impulsar más sangre, es decir, se va a producir una distensión de las cámaras cardíacas. Y al aumentar el grosor del miocardio es necesario para que pueda impulsar mayor cantidad de sangre, es decir, se va a producir una hipertrofia del ventrículo izquierdo. La hipertrofia combinada del deportista va a ser necesario para satisfacer las demandas metabólicas. En la radiografía se va a permitir medir el tamaño del corazón y si existe un agrandamiento se mostrará una silueta cardíaca, que estará relacionado con el mayor gasto cardíaco. Aumento en el volumen latido del corazón. En reposo puede ser de 120 a 130 mililitros, es debido a un aumento del volumen telediastólico. El gasto cardíaco en reposo en personas sedentarias y deportistas son similares, ya que estará aumentado el volumen sistólico, pero la frecuencia cardíaca estará disminuida. Y solo durante el ejercicio aparece la mejora que puede llegar a doblar los valores del gasto cardíaco del sujeto sedentario, hasta 170 a 180 mililitros. Mejora la perfusión miocárdica. Hay un aumento del flujo sanguíneo coronario y de la permeabilidad capilar, es decir, mejora la distribución de oxígeno al miocardio, mejorando el riesgo sanguíneo al músculo cardíaco. Respuesta de la circulación periférica en el ejercicio. El sistema vascular se encarga de distribuir la sangre impulsada por el corazón a todos los territorios del organismo. Es importante que la sangre se dirija a las zonas donde más se necesita, como el 80% del gasto cardíaco, a los músculos esqueléticos. Aquí, en el flujo sanguíneo muscular, en el ejercicio, en el inicio del ejercicio se produce rápido un aumento de la velocidad de la sangre y por lo tanto del flujo sanguíneo, y este va sincronizado con la contracción muscular.
En la regulación del flujo sanguíneo muscular, cuando se inicia el ejercicio produce una fase de elevación muy rápida del flujo sanguíneo al territorio activo. Efecto de los vasos sanguíneos. Efecto de la actividad simpática sobre los vasos sanguíneos, efectos hormonales sobre el flujo sanguíneo y redistribución del flujo sanguíneo durante el ejercicio. Efecto de la actividad simpática sobre los vasos sanguíneos. Las arterias están inervadas por las fibras del sistema nervioso simpático. Cuando estas fibras se activan, provocan la contracción de la musculatura lisa vascular, es decir, de las arterias, dando lugar a una vasoconstricción y así reduciendo el paso de la sangre a través de los vasos afectados. Efectos hormonales sobre el flujo sanguíneo muscular. Las hormonas liberadas durante la actividad simpática van a ejercer una acción de vasoconstricción sobre las arterias, es decir, esas hormonas son las catecolaminas, entre la principal es la adrenalina, la cual fue liberada desde la médula suprarrenal para producir en general la vasoconstricción de la arteria. Distribución del flujo sanguíneo durante el ejercicio. Los 5 litros de sangre oxigenada se distribuyen por el organismo en 1 minuto. Durante el reposo se distribuyen hacia los riñones, hígado, músculo esquelético. Durante el ejercicio se distribuye en función de la intensidad, tamaño de la masa muscular activa que está realizando las contracciones musculares. El flujo sanguíneo a los tejidos se realiza en función de su actividad metabólica. Adaptación vascular al ejercicio. La adaptación periférica, es decir, el hecho vascular, ante el entrenamiento aeróbico va a mejorar su función dilatadora, es decir, la vasodilatación del endotelio o de la arteria. Y esta adaptación es casi máxima después de un periodo corto, aproximadamente 5 semanas de entrenamiento. La primera adaptación del sistema vascular periférico es la angiogénesis, es decir, es la formación de nuevos capilares en el tejido muscular que supone a un aumento de la densidad capilar y en el aumento del diámetro de las arterias que conducen en los grupos musculares adaptados. Esto provocará a su vez el aumento del calibre de las arterias coronarias que serán necesarias para la vascularización de la masa miocárdica. Su función será necesaria para acoger o recibir la mayor cantidad de la sangre posible que fue enviada por el corazón hacia todo el árbol circulatorio y debe de cubrir a un aumento de la reserva vascular, ya que va a ser necesaria para cumplir las demandas metabólicas que requiera nuestro organismo. Respuesta de la presión arterial al ejercicio. La presión arterial es la presión ejercida por la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos. La tensión arterial refleja las variaciones del gasto cardíaco, frecuencia cardíaca, resistencia vascular periférica. La tensión arterial sistólica y diastólica presentan diferentes respuestas durante el ejercicio que varían según la contracción realizada. La tensión arterial sistólica depende del gasto cardíaco. Independientemente del tipo de ejercicio, aumenta. Mientras que la tensión arterial diastólica depende de la resistencia del árbol vascular periférico, que es la resistencia de los vasos sanguíneos. Apenas se modifica con el ejercicio de resistencia aeróbica, mientras que se eleva con el ejercicio estático. Respuesta a los ejercicios dinámicos. Con el ejercicio aeróbico que implique grandes grupos musculares, la tensión arterial sistólica aumenta en proporción directa a la intensidad del ejercicio. Desde las cifras en reposo puede alcanzar hasta 200 milímetros de mercurio o más durante el ejercicio. El resultado del aumento de la tensión arterial sistólica aumentará el gasto cardíaco, ya que contribuye a que la sangre fluya más rápidamente a través de los vasos sanguíneos. Respuesta a los ejercicios estáticos. Durante las contracciones musculares, los músculos comprimen de forma mecánica las arterias periféricas que irrigan a los músculos activos. El flujo sanguíneo se reduce al porcentaje de la fuerza máxima ejercida y para contrarrestar esta reducción del flujo sanguíneo, el gasto cardíaco, la actividad simpática y la tensión arterial aumentan.
Adaptaciones de la presión arterial al entrenamiento físico. En entrenamiento de resistencia reduce la presión arterial sistólica y diastólica durante el reposo y ejercicio en su máximo. En general, se estabiliza la presión arterial. Factores de riesgo por sedentarismo. Es un factor de riesgo cardiovascular, por lo tanto podemos desarrollar diabetes, hipertensión arterial, hiperlipidemia y sobrepeso. Diabetes, aumento de glucosa en sangre por déficit de insulina. Se dañan las paredes de las arterias. Hipertensión arterial. Cifras elevadas de la presión arterial ocasionan que se rompan las placas de colesterol y pared arterial. Hiperlipidemia, aumento de grasa en sangre. Se depositan placas de colesterol malo y triglicéridos en paredes arteriales, pudiendo obstruir. El cuerpo deja de quemar calorías y un exceso de ellas se concentran en forma de grasa y aumentan cantidades de lipoproteínas que impiden la flexibilidad de las paredes de los vasos sanguíneos. Mencionado anteriormente, una persona sedentaria puede desarrollar obesidad o incluso sobrepeso. La obesidad centrípeta presenta altos niveles de grasa visceral, patrón que se asocia a mayor riesgo cardiovascular. La obesidad centrípeta tiene un valor agregado al índice de masa corporal para la determinación del riesgo cardiovascular de diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial e hiperlipidemia. Y esto podrá presentar o podrá desarrollar enfermedades vasculares como la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica, accidentes cerebrovasculares y enfermedades venosas. Al momento que estas personas realicen ejercicios van a tener una serie de cambios. Va a presentar una relación con la resistencia a la insulina, es decir, va a haber una disminución del nivel de la glucosa en sangre porque aumentará la incorporación de glucosa en las células musculares sin necesidad de un incremento en la cantidad de insulina. Va a mejorar la sensibilidad de acción de la insulina. También provocará una serie de cambios en los ácidos grasos. Los ácidos grasos se almacenan como triglicéridos y van a ser una fuente de energía muy importante durante el ejercicio. Esto va a suceder a partir de los 30 minutos de realizar el ejercicio. Y las lipoproteínas son los efectos principales del ejercicio. Con las lipoproteínas son la disminución de los triglicéridos y el aumento del colesterol bueno. En 45 minutos de ejercicio aeróbico diario va a disminuir los triglicéridos. Es bueno realizar el ejercicio regularmente para el corazón, ya que previene la hipertensión arterial y ayuda a los niveles de individuos hipertensos. Lo que hace es controlar la tensión arterial y niveles de colesterol y glucosa. Mejora el perfil lipídico con un descenso de colesterol malo, los triglicéridos sanguíneos y un incremento de colesterol bueno. Nos ayuda a prevenir y controlar la diabetes disminuyendo los niveles de azúcares en sangre y por lo tanto las necesidades de insulina. Aumenta el gasto energético quemando calorías y evitando la obesidad. Al realizar un ejercicio físico en exceso traerá con ello consecuencias negativas. Entre ellas será la vigorexia, que es un trastorno dismórfico corporal, es decir, son personas que están obsesionados por tener una imagen corporal fuerte, musculosa y con poca grasa. También reciben el nombre de una anorexia invertida, pues estas personas comen gran cantidad de proteínas. Rhabdomiólisis es una condición que se caracteriza por la alteración de las células musculares que van a causar una alteración en el organismo y pueden llegar a poner en riesgo la vida de una persona. Es decir, es la degeneración y la destrucción de las fibras musculares, provocando que algunos de los componentes de dichas fibras pasen al torrente sanguíneo, las cuales en concentraciones altas resultan tóxicas para el riñón. El esfuerzo excesivo acelera el desgaste de las articulaciones. Síndrome de sobreentrenamiento. Provoca problemas de tipo muscular, mental,
provocando fatiga, insomnio, depresión, incremento de la presión sanguínea, problemas respiratorios, temperatura corporal alta, pérdida de peso, problemas gastrointestinales, dolores musculares. Por último, problemas cardíacos. El exceso de ejercicio puede causar un incremento en los problemas circulatorios y cardíacos. Entre ellos podrá desarrollar una cardiopatía. Ejemplo, una fibrilación auricular, que serán arritmias cardíacas mantenidas, es decir, es un trastorno en el ritmo cardíaco. La frecuencia cardíaca será muy alta, que podrá superar los 350 latidos por minuto, y por lo tanto se pierde la contracción auricular que va a ayudar al llenado de sangre de los ventrículos. Ello puede reducir notablemente el volumen minuto cardíaco. Esto quiere decir que las aurículas estarán deficientes, ya que no podrán mandar tanta sangre hacia los ventrículos y por lo tanto se dará una disminución del flujo sanguíneo.